Rafael Guízar a sus órdenes. Cuarta edición. De Joaquín Antonio Peñalosa. Sin duda alguna, en esta biografía podrá el lector descubrir la figura apasionante de San Rafael Guízar y Valencia, quien fue proclamado santo por su santidad Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro, el día 15 de octubre de 2006. Doy mi vida. Aquella tarde sangrienta del sábado 25 de julio, Tejeda ordenó cerrar los templos. Todos mis sacerdotes se vieron obligados a abandonar sus puestos, esperando la primera oportunidad para volver a la brecha. Mi diócesis se quedaba sin obispo, sin sacerdotes, sin templos. Dios mío, ¿quién iba a saber entonces que esta amarga situación duraría 6 largos años, de 1931 a 1937? Yo recordaba la palabra de la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero también recordaba la promesa: bienaventurados si los persiguen y calumnian por causa mía. Lejos de sumirme en la desesperanza, comencé a trabajar sin darme punto de reposo. Me dediqué a escribir una serie de breves circulares en las que explicaba con toda sencillez puntos de catecismo que mantuvieran a mis hijos en la fe, pero sin aludir jamás a las circunstancias reinantes. Hacía llegar estas circulares a toda la diócesis, valiéndome de personas de entera confianza que se encargaban de distribuirlas profusamente. Fundé numerosos centros eucarísticos en casas particulares donde se guardaba el Santísimo Sacramento, para que allí acudieran los fieles a orar y comulgar. Organicé una red de centros de catecismo en la montaña, en el campo y en las ciudades, para que tampoco faltara el pan de la palabra, y así contrarrestáramos la propaganda anticristiana de Tejeda. Obtuve de la bondad del Señor Pedro Vera Suria, arzobispo de Puebla, que me cediera algunas parroquias suyas limítrofes de mi diócesis para que ahí residieran algunos de mis sacerdotes y desde ahí incursionaran a Veracruz, yendo y viniendo con igual precaución y astucia. Yo mismo residí algún tiempo en la ciudad de Puebla, lo que me permitía un mejor acceso tanto al Seminario de México como a los feligreses de Veracruz. Mi amistad con el gobernador poblano, Leonides A. Almazán, hizo posible mi estancia en Puebla. Luego comencé a alentar a los sacerdotes más audaces y de mejor aptitudes para disfrazarse a fin de que, cuantas veces pudieran, entraran a la diócesis a prestar los auxilios espirituales más urgentes: bautizar, casar, confesar enfermos, lo que hacían en casas particulares. Mi sobrino, el padre Benjamín, entró disfrazado de militar. Estando en Soledad de Doblado, lo reconocieron unos muchachos en los precisos momentos en que Benjamín platicaba con un coronel. Al verse descubierto, se le ocurrió decir: «Mi coronel, ¿qué usted es cura? Lo digo porque oigo a esos muchachos». El padre Ramón Sarmiento, que ejercía su ministerio disfrazado de ranchero, se topó con unos policías que le preguntaron: «Oye, ¿no has visto por ahí al cura Ramón Sarmiento?». «No, pero yo los acompaño a buscarlo». Y se fue con ellos. Piquete de soldados que recorrían los pueblos. Solían preguntar a los niños si sabían dónde había sacerdotes, pero a unos niños estaban enseñados para despistarlos con señas inexactas. Poco a poco, muchos otros sacerdotes prosiguieron visitando la diócesis hasta que fueron quedándose con la mayor generosidad, no sin que algunos sufrieran multas o prisiones. Vivían a salto de mata. Amanecían en una casa y anochecían en otra. Un día se disfrazaban de arrieros, la camisa y el calzón de manta blanca,
y otro día de caballeros, traje de casimir y sombrero de fieltro. En su afán de erradicar el catolicismo, Tejeda no se limitó a expulsar a mis sacerdotes, sino que emprendió un programa que él llamaba de desfanatización, para el que promovió toda una organización, la Unión Revolucionaria Anticlerical, que expropió iglesias y capillas para convertirlas en escuelas públicas, quemó imágenes y objetos religiosos. El 27 de agosto, un grupo de anticlericales arrancó la imagen de Santa Teodora de su nicho en la catedral y la arrojó a la calle. En todas las escuelas se consagraba una hora diaria para hablar a los niños y jóvenes contra Dios y la Iglesia, y se organizaban bautismos y matrimonios laicos como una parodia de los ritos sagrados. Este clima de odio y de violencia me movió a dirigir desde Puebla una carta al presidente de la República, ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Me alentaba la esperanza de que el propio presidente, a raíz de haber aparecido la ley 197, me llamó a una reunión en la cual me dijo que esta ley había sido aprobada sin el consentimiento de las autoridades federales, y cuando yo le solicité su cooperación para preservar la paz, me aseguró que haría todo lo posible por ayudar a la Iglesia. En esta carta denunciaba al presidente las leyes anticonstitucionales y los hechos persecutorios con el actual gobierno de Veracruz. Ataca la libertad del pueblo y trata de destruir la vida pacífica de los campesinos y obreros con doctrinas y tácticas de corte comunista. Pido a usted, amparado por la Constitución General de la República, que dé a mi pueblo la libertad religiosa que le fue arrebatada por el gobierno de Veracruz, que facilite el regreso de mis sacerdotes a sus parroquias para que continúen predicando la doctrina de amor y de paz enseñada por nuestro divino Redentor, y que contenga la ola de comunismo que se está fomentando a gran prisa por aquellos gobernantes. Al mismo tiempo, advertí al presidente acerca de la sentencia de muerte que pesa sobre mí, dictada por los gobernantes de Veracruz, y que ha estado a punto de llevarse a efecto mediante los policías secretas enviados de Jalapa con este único y exclusivo fin. Mas me parece muy justo que el obispo de Veracruz sacrifique su vida por salvar a sus hijos de la muerte eterna, siguiendo el bellísimo ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Efectivamente, Tejeda había dado orden de matarme, donde me encontraran pisando suelo veracruzano, e incluso se había ofrecido una recompensa pecuniaria para quien me entregara vivo o muerto. Yo no estaba seguro ni en la Ciudad de México. Tenía que cambiar continuamente de domicilio y de disfraz. Intempestivamente me presenté ante el gobernador en su propio palacio de Jalapa. Usted ha dado la orden terminante de matarme donde quiera que me encuentre, y como no quiero que ninguno de mis diocesanos se manche con mi sangre, tome su pistola y máteme, ya que usted ha dado esta orden. Tejeda palideció, no pudo de pronto contestarme. Luego me tendió la mano y me dijo: váyase tranquilo, retiro la orden, así son los hombres de valor. Me regresé a la Ciudad de México para seguir atendiendo mi seminario, que ese año de 1931 tendría unos 168 alumnos. Como el padre Emilio Abascal pasó al seminario de Puebla, yo mismo me reservé el cargo de rector, valiéndome de la ayuda eficaz del padre Rafael Rosas, que fungía como vicerrector. Mientras los perseguidores acechaban cualquier motivo para reprimir a la Iglesia, celebramos el 4º centenario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe en la Basílica del Tepeyac. Los festejos culminaron el 12 de diciembre con solemnísima misa pontifical, a la que asistió la mayoría de los obispos del país,
Como yo no tenía las vestiduras episcopales apropiadas, estuve en la misa vestido de civil y confundido entre el pueblo que abarrotaba la basílica. No faltó quien me reconociera. ¡Viva el obispo de Veracruz! Se multiplicaron los gritos de júbilo y las bienvenidas espontáneas y afectuosas hasta el punto que tuvo que interrumpirse la misa. Yo estaba confundido. Vinieron por mí unos sacerdotes, me prestaron los ornamentos necesarios y me condujeron al presbiterio para que ocupara un lugar entre los demás obispos, mientras el pueblo seguía con sus vítores. Yo tenía esperanzas de que al terminar la gobernatura de Tejeda, en diciembre de 1932, las cosas mejorarían, pero los servicios públicos religiosos continuaron prohibidos hasta 5 años después. Sin embargo, hacia finales de 1933, casi todas las parroquias tenían sacerdote. Así ejercieran ocultamente y sufrieran las arbitrariedades de los caciques, mientras yo, desde México, seguía paso a paso la vida de mi diócesis. Un grupo de católicos de Coatepec, Huatusco y Paso de Ovejas, exasperados por la opresión en que vivían a pesar de sus instancias ante el gobierno del Estado y el gobierno federal, proyectaron un movimiento armado que debería estallar a finales de julio de 1935. Apenas me informaron en México de semejante peligro, traté de impedir el movimiento con la mayor decisión, pues inútilmente se inmolarían mis diocesanos ante las fuerzas superiores del gobierno. Nunca fui partidario de la lucha armada. Jesús no dijo a los sacerdotes que nos armáramos para defendernos del gobierno. Solo si yo supiera que esa era la voluntad del Papa, entonces sí, me pondría yo mismo al frente de un ejército en defensa de la Santa Iglesia. El medio que traté de emplear para frenar a los grupos armados fue el de pasar un aviso diciendo que hasta nueva orden se aplazaba el movimiento. El recado no llegó oportunamente a los centros de Coatepec y Paso de Ovejas, que se lanzaron a las armas sufriendo un número considerable de víctimas. De una manera pacífica y oculta, había logrado que para este año de 1935, 80 sacerdotes trabajaran ya en la diócesis y funcionaran 423 centros eucarísticos, mientras el seminario diocesano proporcionaba entre 1931 y 1937 un valioso número de 42 nuevos sacerdotes. Mientras yo enviaba varias cartas al nuevo gobernador del estado, Gonzalo Vázquez Vela, en orden a buscar un modus vivendi entre la Iglesia y el gobierno de Veracruz, he aquí que providencialmente un hecho anticlerical produjo la reanudación del culto público. El 7 de febrero de 1937, el canónigo José María Flores, párroco de Orizaba, celebraba la misa dominical en su propia casa ante unos 73 feligreses, cuando irrumpió un escuadrón de policías. Lo despojaron de sus ornamentos para llevárselo preso ante el pánico de los asistentes que oían para que no los encarcelaran. La policía abrió fuego. Las balas hirieron a 2 personas y mataron a Leonor Sánchez, una jovencita de 14 años, hija de un obrero. La noticia se propagó por la ciudad como una llamarada. Se suspendieron las labores en las fábricas y cerca de 20,000 obreros se lanzaron a la calle en pública manifestación de protesta, atropellados por largos años en sus derechos, cansados de sufrir tantas vejaciones. Con hachas rompieron las puertas de los templos clausurados, tocaron a rebato las campanas,
Montaron guardia en cada templo, dispuestos a que no volvieran a cerrarse, y sacaron a los sacerdotes de sus casas, llevándolos en hombros a tomar posesión de los templos. El ejemplo de Orizaba cundió en toda la diócesis, y si en algún lugar los vecinos no se atrevían a seguirlo, allá iban grupos de católicos a darles valor y respaldarlos. Cuando el gobierno se percató de la magnitud del movimiento y de la decisión de los veracruzanos de no dar marcha atrás, entonces sí se acordó de mi persona para rogarme que influyera en los fieles y los conminara al orden, según me ofrecía arreglarlo todo conforme a la ley. La paz religiosa, las lámparas de nuevo encendidas, las campanas sonando después de 6 años de haber enmudecido, tenían un precio: la sangre de una muchacha de 14 años, hija de un obrero.